lo que usted quiera, elija dentro del menú. Sí, mira, yo quiero partir con Matei, y el jingle lo podemos dejar para segundo minuto, pero puesta en Matei, quiero preguntarle a Fernando, ¿cómo está viendo la derecha hoy día que está en competencia? Partamos por Matei, pero tratemos de entrar a la mirada de esta derecha de los alemanes, Kass, Matei y Kaiser. ¿Cómo los ves? ¿Te traen recuerdos de algo en términos de la derecha pinochetista? ¿Están lejos, están cerca? Cuéntanos cómo la estáis viendo. Mira, yo te diría algo que he dicho varias veces y que creo que es siempre conveniente tenerlo al tanto. Cambió radicalmente la forma de hacer política eleccionaria, cambió radicalmente en los últimos 30, 40 años y sobre todo en los últimos 10. Históricamente, las competencias eran por variantes ideológicas. Tú tenías demócratas cristianos, tenías gente de la derecha, tenías varios partidos en la derecha, tenías varios partidos en la izquierda, tenías socialismo, tenías el comunismo, y eran fuerzas que planteaban su posición ideológica. Y eso lo planteaban muy abiertamente. Hoy, todo eso se fue al tacho, hace rato. Hoy día, todo es una posición de fuerza, de poder, de lo que yo llamo los gritones, de todo tipo, sí, que tienen que básicamente convencer a las personas a las cuales han estado sujetas a una inversión gigantesca de miedo durante ya muchísimo tiempo. Y entonces, hoy día, cualquier inmigrante, preguntas en la calle y es prácticamente un ladrón o un asesino en potencia. Y para hacer algo con respecto a eso, ha surgido no el presidente tipo Frey, tipo Alessandri, qué sé yo, de que eran personas que funcionaban sobre una lógica democrática con una institucionalidad. No, hoy día tiene que aparecer el presidente que pega portazo, que amenaza, que dice cosas duras y de esa manera, de alguna manera, apacigua esta inquietud que existe hoy día sobre la base de, a ver, ¿quién va a tener más poder para llegar ahí? Pero entonces la ideología, porque igual están anclados en la ideología. Obvio, sí. Pero ¿no? tú mira que Janet Jara no ha tenido ella personalmente problemas si es que tiene que renunciar al Partido Comunista para estar. Eso tú no lo veías jamás. Pero antes. ¿Tú crees que le suma algo? No sé. No sé si le suma algo, pero lo que sí es que es una cosa que no pasaba antes. La primera persona que pasó acá y que todos lo tomaron un poco la mofa fue Sebastián Piñera, que le pedían que renunciara a Renovación Nacional, y él decía, ¿pero por qué? ¿Por qué tengo que yo disfrazarme de lo que no soy? Fernando, y Paula, quiero recordar que tú trabajaste con él. ¿Se bombaletizó la política? ¿Quién? ¿Se bombaletizó la política como espectáculo? A ver, la política como espectáculo, yo creo que si es que lo llevamos a ese criterio, efectivamente se hollywoodizó de alguna manera cuando aparecen lo que yo llamo los gritones. Claro. Entonces tú tienes Trump, tienes Milei, tienes Bolsonaro, tienes el venezolano Nicolás Maduro, tenés a tipos que eran básicamente, las ideologías no importaban, lo que importaba era tener poder para hacer cosas. Claro. Y tener fuerza, y todo el resto eran adversarios mínimos, inferiores. Y desde ese punto de vista se pasó a esa lógica hoy día, y tú ves hoy día una persona que puede ser muy amorosa, pero los asesores van a decir, oye, tienes que decir cosas brutales. ¿Y eso le pasa a Matei? Le pasa un poco a porque Matei está entre la unidad, sí, todos juntos, somos todos amigos. ¿Vieron el debate de Archie? En el debate de Archie, ella va al lado de Kaiser. Sí, o sea, se alinea con Kaiser. Y eso a mí me sorprendió muchísimo. Está muy picada con... Es que lo que pasa... Está muy picada con... ¿Cómo se llama? Con Kass. Sí, lo que pasa es que hoy día las preparaciones para, por ejemplo, debates, ese tipo de cosas, para salir al público, cambiaron de acuerdo a cómo eran hace 40, 50 años atrás. Antes, básicamente, tú tenías que transmitir de alguna manera el pensamiento que era concorde con tus ideas. Y tú enseñabas el socialismo
cristiano, humanista cristiano, enseñaba la lógica de por qué era importante, una cosa que apareció muy fuertemente, yo te diría, en los años 60 y 70, después del golpe militar, la importancia de la economía en la sociedad, cosa que no era una cosa tan tremendamente. La economía estaba asociada a básicamente ingreso por trabajo y cosas de ese tipo. Hoy día no, y por lo tanto tú tienes hoy día, además de las distintas personas que quieren postular a la presidencia, tienes, y creo que los asesores de alguna manera lo entienden, tienen una cosa que es bien jodida. Fíjate tú, y lo sabemos todos aquí. La derecha no hizo una primaria. Por lo tanto, tienen que decirle en la elección real, tienen que votar por mí y no por ella, a pesar de que los dos somos del mismo sector. Bueno, un poco es lo que hace y eso- El jingle. el jingle para volver al... y al- por No soy eso- cara, no soy cara. Y por eso te digo, porque como tú tienes que demostrar que los otros son peores que tú, y tú eres fantástico, pero eso lo haces en la carrera final, no antes. Entonces no tienes tiempo para armonizar, no tienes tiempo para buscar colaboración, no tienes tiempo para ordenarte, y finalmente tú ves hoy día mucho más desorden en la derecha que en el oficialismo. Fíjense que me ha tocado ver en detalle la campaña de Kaiser. ¿Por pasión? Por pasión. Ya. Porque me gustan esos fenómenos, me divierten. No adhiero absolutamente y valóricamente a ellos, no lo votaría. Me parece que Sí, pero te genera curiosidad, a mí me pasa me lo parece mismo. interesante. Y lo que tiene es que Kaiser, a diferencia de Cast, es que habla con la cultura del reality show. Él está grabando todo el tiempo lo que está haciendo. Tiene un bus donde está transmitiendo en tiempo real lo que pasa. Tiene personajes alrededor que hablan con él y que creo que lo memetizan. Tiene una actitud de alguien presente dentro de ese círculo que es empoderado por estos baños de masa artificioso en algunos casos, en otros casos realmente llamativo, por lo menos en su gira en el sur, donde tenía una cantidad de gente considerable, hay otros lugares donde no pega de la misma manera. Y siento que al final tratan de imitarlo y seguirlo, pero el tipo es tan desfachatado que, y en su tono, en su griterío, que adquiere ventajas notorias a la hora de analizarlo. Matei es triste lo que sucedió con este video. O sea, porque además no solamente la ridiculiza y la expone, no es necesario y al no tener humor antes en la campaña no sabe dónde poner esa pieza. El caso de Cast es bastante más, digamos, dramático en el sentido de que se vuelve irrelevante, se diluye. Jara trata de ser correcta, pero ¿serán los tiempos de lo correcto? Probablemente no hable con su época. Entonces, en ese debate es donde uno ve que la figura de Kaiser es por lo bajo interesante, es de interés. No, Sí. no... Ahora, convengamos una cosa. Yo estoy de acuerdo en prácticamente todo lo que tú dijiste, Nico. Pero convengamos una cosa. Que una persona sea muy duro en las palabras cuando los momentos del mundo son tensos. A ver, es algo que históricamente hubiese llamado la atención. Hubiese sido una cosa súper preocupante. A ver, ¿qué es esto de que de alguna manera estás diciendo de que hay que estar preparado porque en cualquier momento empiezan a caer los misiles? Y aunque no desmiento que eso pueda pasar, creo que Johannes Kaiser y José Antonio Kast tienen una característica que a mí me parece que es buena en una elección. No disimulan su posición. No tapan de alguna manera la cosa con alguna cosa más moderada. Es como Artés. ¿Ah? Artés tampoco tapa. Exactamente, es como Artés. Son dos cucharadas a la papa. Y Sí. por lo tanto tú sabes inmediatamente lo que te va a llegar, lo que Bueno, te la frase dice. de Kaiser es: usted vota Sí. Kaiser, recibe Kaiser. Exactamente. Sí, bueno. Eso es verdad. Ahora, el problema es si es que tú vas a estar bien con un país que se transforme en básicamente una jungla con guardianes.
Sí. Ahora, lo que tienen los tres, de los tres, a propósito del análisis que hacía el Nico, Matei, Kast y Kaiser, el más fresco desde el punto de vista de la imagen, de la velocidad y de la veracidad en su palabra, justamente es Kaiser. Los que están institucionalizados desde el punto de vista de la frescura en la imagen y en la comunicación, Matei, por cierto, y Kast también. Entonces, se explica para mí el alza que está teniendo Kaiser, porque es el outsider de la política, Eso es el punto. es el fresco, es el que no tiene nada que perder, que solo puede ganar. Ese es el punto. Y es muy notorio en ese. Ese es el punto, Paula. Tú no le puedes decir a Kaiser, oye, si ya te escuchamos la última vez que tú que ibas a hacer esto y esto. No, esta es la primera. No tiene cuentas pendientes. Claro. ¿No? Y desde ese punto de vista, que alguien como José Antonio Kast, como Evelyn Matei, que han sido demócratas civilizados durante toda su permanencia en el Parlamento, aparezcan más gritones de lo normal, suena como un poquitito, oye, lo deben estar haciendo por la elección, pero cuando lo hace Kaiser es genuino. Sí, completamente. Ahora, es duro porque si es que él gana y hace lo que él dice que va a hacer, el país se va a transformar en básicamente un ring. Pero el país no se volvió un ring. No pasó que en los últimos años... A ver, yo vengo analizando este fenómeno por la cercanía a la cultura digital. ¿No pasó que Sin Filtro definió el tono de la conversación? Mara Sedini, la vocera de Kast viene de Sin Filtro. O sea, en eso se transformó en una gran lucha libre de personajes que hacen declamaciones. Es que en el mundo hoy día sí ganas. Pero esto ha sido muy paulatino. Y es verdad que está... Y ojo, que el primero fue Meo acá. Y ese espíritu... Pero Meo era un bebé de pecho. Pero tenía cierta espectacularidad llamativa. Sí. Yo creo que él fue el que primero puso la primera piedra sobre este edificio. Lo que pasa es que estamos viendo que se va construyendo un edificio. Eso es lo que llama la atención de Kaiser, que probablemente antes lo que habría sido una anécdota, hoy empieza a tener olor a realidad. Pero además, eso se llama el tono, ¿no? El tono de hoy día es el tono de la guerrilla, de la polarización, y el tono gana el que grita más fuerte. Exactamente. Gana el que dice la cosa más exagerada posible. Es una competencia por poder. Pero llega un minuto en que ya tienes que empezar a retroceder, porque ya no puedes ir más allá. Es que ese es el problema. Ahí, Paula, tocaste una vara, pero central. ¿Cuánto puedes tú ir con tu discurso de, qué sé yo, sheriff brutal, y nadie me va a joder, y nunca más nada pasa aquí sin que yo lo vea, tipo Trump así? ¿Cuánto de eso va a terminar materializándose? Si se materializa, tal cual como se dicen las palabras, chupalla, estamos entrando en una espiral... Pero además, ¿cuánto aguanta? Interna de incivilidad, pero muy fuerte. ¿Cuánto aguanta la institucionalidad esos discursos? Porque la institucionalidad pone los límites. La ley pone límites. Pero aguanta harto. Fíjate. Claro, pero la ley pone límites y de repente tú empiezas a expulsar los límites de la ley. Y empiezas a hacer yo la ley, ¿no? Empiezas a mandar cosas al Parlamento para endurecer más lo que ya es duro, o para sacar lo que es blando y poner el límite mucho más allá, y por lo tanto tu acción no es inmediata. Las acciones de los gobiernos tienen tiempo. Kaiser llega al gobierno, si es que llega a ganar, o Kast, y los tiempos de ellos no son los tiempos ni de la campaña ni de sus promesas. Mira, hay una axioma, si tú quieres, en ese sentido, que yo lo he repetido bastantes veces, pero que es bien interesante porque es muy didáctico para que la gente entienda cómo funciona la política en su grueso. Tú ganas una campaña y tienes un primer año, tú conoces perfectamente bien esto, Paula, tienes un primer año que es básicamente lo que podríamos denominar un año de instalación. El segundo año es el año en el que tú estás más libre para hacer toda tu cosa. A partir del tercer año ya empiezan la cosecha. Empiezan las próximas elecciones, empiezan ya elecciones de gobernadores, empiezan elecciones de alcaldes, y
inmediatamente después tienes las elecciones presidenciales. Por lo tanto, técnicamente tú tienes prácticamente un año sin que te jodan para poder desplegarte. Y normalmente en ese primer año no pasan, el segundo año no pasan grandes cosas porque todavía estamos en la pelea chica, po.